la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es la fe en Jesús. La fe en Jesús. No importa, te lo digo honestamente, no importa de qué manera tú los eduques. No importa si ellos van a Harvard, si van a Cambridge, si tú les das la mejor formación humana. Una persona sin Jesús está perdida. Porque en cualquier momento esa persona puede irse en pos de cualquier enseñanza humana que va a terminar destruyendo su vida. Y hoy el tema se llama fe o religión, porque es muy fácil confundir si yo estoy en la fe o yo pertenezco a una religión. Y quiero leerles la definición de religión. Mira, la religión se define como un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos o de veneración y temor hacia ella. O sea, cuando yo pertenezco a una religión, yo tengo una creencia, yo tengo una fe en eso. Entonces, quizás usted podría decirme, pero es que yo tengo una fe en Jesús, yo tengo una creencia en Jesús. Pero eso es lo que vamos a estudiar hoy. La diferencia en esa fe que vino a hablarnos Jesús y la diferencia en la fe que tiene alguien en una religión. Porque es muy fácil llevar una religión y pensar que yo estoy en la fe en Jesús. Y es lo que Dios quiere hablarnos hoy. Y quiere romper argumentos y esquemas para llevarnos a una fe madura. El Espíritu Santo quiere que nosotros crezcamos. Y para uno crecer, uno tiene que exponerse a la verdad. Yo siempre repetiré, la palabra de Dios es confrontativa. Y si la palabra de Dios no te confronta con tu estructura de pensamiento, con tu sistema de vida, tú no estás en Cristo. Porque el sistema de pensamiento de Dios es totalmente distinto al nuestro. Entonces tú no puedes decir que estás en Cristo y que todas las prédicas te gusten. Es imposible. Ninguno de nosotros somos iguales a Dios. Entonces tiene que llegar un mensaje, tiene que llegar algo nuevo a tu vida que te incomode. Que tú digas, no me gustó lo que ella dijo. No me gustó la palabra que se dijo. ¿Por qué? Yo no lo veo así. Y si tú eres de esas personas, hoy te felicito. Te felicito si tú analizas y piensas y no sales enojado. El que no entiende se enoja. Pero el que entiende empieza a pensar, ¿por qué me siento mal cuando se habla de lo que se habla? ¿Por qué me incomoda? Es que te tiene que incomodar la palabra. Nos tiene que incomodar porque Dios vino a confrontar y a sembrar en nosotros otra estructura de pensamiento totalmente antagónica a lo que nosotros hemos pensado toda la vida. Y me llamaba mucho la atención una chica que está asistiendo ahora a la iglesia, y yo cuando veo a la gente así, que tiene interrogantes, a mí me alegra y me motiva muchísimo, me da mucha alegría, porque dice, ¿y por qué esto? ¿Y esto? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Porque a mí me pasó así. Y yo sé que cuando una persona se siente intranquilo, cuando dan una palabra y dice, pero yo nunca había escuchado esto, yo sé que es el Espíritu Santo de Dios obrando en tu vida, diciéndote, he venido a enseñarte algo diferente y mejor de lo que tú has pensado. Pero ¿sabe qué pasa, amados? Que algunos siguen aferrados. Yo ya tengo mi estructura de pensamiento y yo no quiero que cambie nada de lo que yo pienso. Yo quiero es que me ayudes un poquito, Dios, con lo que yo no soy capaz. Y ahí es cuando se produce la religión. La religión es el afán del ser humano por llegar a un Dios que le complazca todos sus deseos y sus caprichos. Y hoy Dios quiere hacernos reflexionar si en verdad tú estás siguiendo una religión o una fe. Porque la fe, como se confunde la religión con la fe, porque ambas llevan creencias. Pero la religión lleva una creencia en donde yo adoro a un ser superior o yo lo sigo para que él conceda las cosas que yo quiero. ¿Estamos entendiendo, iglesia?
La religión siempre me va a llevar a guardar una serie de comportamientos, una serie de forma de vida que yo considero que ese Dios me exige, pero para darme lo que yo quiero. La religión siempre nos va a llevar a cumplir unas normas, a cumplir unas costumbres, simplemente para que ese Dios me conceda lo que yo quiero. Pero en verdad yo no estoy interesado en conocerlo. No estoy interesado ni siquiera en saber quién es su estructura de pensamiento. O sea, la religión se convierte en un trueque. Yo te doy lo que tú quieres y tú me das lo que yo quiero. Esa es la verdadera religión. En Semana Santa no como carne, no gritamos, o yo hago lo que me piden. Mira, en todas las religiones, usted estudie sobre religiones y es así. En las religiones te dicen, mira, tienes que hacer esto. Existe, en Cuba hay una religión muy famosa que se llama los Yoruba y toda esa religión, que es la santería. Es una religión, la santería en Cuba. Es una religión. Y tienes que ponerle allí, pones tus dioses, les das comida, les das bebida, les das palomitas. Lo he visto con mis ojos, lo he visto con mis ojos, no me lo han contado, lo he visto y he estado en casas así, donde le ponen el vaso de agua, donde le ponen fruta y vienen por la noche y ellos se absorben eso y tienes que estarle constantemente alimentando y se lo comen. Y es su religión. Y hacen todo y se ponen el collar de pepitas, se ponen el collar blanco, se ponen y haces todo lo que ellos te piden. No pueden ir al cementerio. Conozco sobre esa religión y todo lo que hacen. A cambio de que esos dioses, y no voy a mencionar los nombres, les den lo que ellos quieren. Por eso, amado, Dios nos quiere hoy confrontar con la verdad. Y saben que la verdad es para traernos libertad, no para condenarnos, porque Jesús no vino a este mundo a condenarlos, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Y hoy Dios nos pregunta, ¿tú quieres una religión o seguir una fe verdadera? Porque la religión te va a llevar a creer que tú eres merecedor de algo. Mira, ya me he portado bien. Ya hice los 3 Padre Nuestro y las 4 Ave Marías. Ya fui al culto el domingo. Ya canté. Hubo ayuno de 7 días, lo hice. Oré los 7 días. ¿Y por qué mi vida está así? Entonces, en una religión yo tengo derecho a quejármele a ese Dios que le estoy rindiendo adoración, que estoy haciendo todo lo que él me pide. ¿Y dónde están los resultados? Por eso está malo enseñarle una religión a las personas. ¿Por qué? Porque cuando tú le enseñas a las personas una religión, que tienes que hacer esto para que Dios te dé esto, tienes que hacer esto, llega un momento donde te quedas sin argumentos, porque pasa algo en tu vida que tú dices, ¿y esto cómo lo cojo? Por eso muchos dejan el cristianismo. Siembre, parte, unja, haga cantidad de cosas, eche sal, haga esto, ate, reprenda, ligue, la lista de demonios, haga el ayuno para que se le abran las puertas, cancele maldiciones, rompa, yo no sé qué. ¿Por qué mi vida es así? Si yo he hecho todo lo que ese Dios me ha demandado, yo he hecho todo lo que he pedido. Venga a la iglesia, busque a Dios y Dios le va a cambiar su marido cada vez peor, pero ¿dónde está ese Dios? ¿De qué me sirvió dejar de ir a la discoteca? ¿De qué me sirvió dejarme dar esos placeres que todavía me gusta por seguirle a él y que me diera lo que yo quería? ¿Por qué estoy en esta situación? Es una religión. Y a mí me duele en el corazón. Y le oro a Dios. Que Dios levante iglesias de sana doctrina, porque se le hace daño a la gente. Porque ese poquito de fe que tenías, que había que trabajarla para que conocieras al Dios verdadero, terminan dañándotela. ¿Sabes por qué? Porque te están enseñando una religión, no una fe. Pero es que usted me está diciendo que la fe es creer y en la religión yo también creo, sí. Pero hoy vamos a estudiar
la diferencia de la fe y la religión. ¿Qué tal si hacemos una oración allí donde tú estás? Y si tú en verdad quieres que Dios te hable hoy, se lo pidas con el corazón. Que le pidas que Él te hable. No me mires a mí. Yo simplemente soy un canal, un instrumento. Pero que en verdad tú recibas esta palabra de parte de Dios. Y que no te sientas ni acusado ni confrontado, sino que le ores al Dios eterno, al que todo lo puede, al Shaddai, al omnipotente. Y le digas, Señor, háblame. Háblame, quiero escuchar tu voz. Voz de Dios y no de hombres. Porque nosotros tenemos que aprender a ver a Dios, no al hombre. Siempre que tú andes detrás de hombre, vas a perecer. Pon tu mirada en Jesús y pídele al Señor que sea el Espíritu hablando a tu corazón y a tu vida hoy. Padre Celestial, gracias te damos por este mensaje, por esta palabra que traes hoy para nuestras vidas. Padre Celestial, hoy te pido con todo el corazón que esta palabra, Señor, cumpla el propósito con el cual es enviada. Que esta palabra transforme, renueve vidas, Señor, que muchas vidas sean arrancadas de la religiosidad, sean destruidas las estructuras religiosas en muchas mentes y corazones, Señor. Y que a partir de hoy, Señor, muchos puedan conocerte en espíritu y en verdad, y que podamos tener un encuentro verdadero y genuino contigo, con el Dios eterno, el Dios altísimo. Jesucristo es su nombre, Dios verdadero, único Salvador y Redentor, el regalo que tú le has dado a la humanidad. Padre, háblanos y el poder y el fuego de tu espíritu, Señor, obre en cada vida, en cada corazón y nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es la diferencia entonces entre religión y fe? La religión, vuelvo y repito, es ese afán de yo darle a ese Dios lo que Él me pide para que Él me conceda lo que yo quiero. Entonces, dentro de la religión yo hago mis propios planes de vida, ¿no? Y digamos los que, entre comillas, son más listos. Entonces a usted le dice, no, es que usted ha heredado maldiciones, iniquidades, y usted se pone a analizar y sí, es verdad, en mi familia todos fueron así, en mi familia pasó todo esto, y usted le empieza a ir como bien, y usted dice, ay, esto funciona, ¿no? Es como ir al santero, al yerbatero, al brujo, esto funciona, ¿no? Yo le pago a él y él le dice, no, este rieguito vale más. Entonces cambiamos de nombre, ¿no? Cambiamos de religión, ya no soy católico, soy de la religión evangélica, entonces yo voy adorar a ese Dios, finjo un poquito que guardo sus mandamientos, pero con todas esas cosas que yo hago, todo eso que yo hago es con un objetivo, y es que Él me bendiga, Él me prospere y Él me dé cosas aún que yo nunca imaginé tener. O sea, hay una intención oculta en esa búsqueda, pero la religión siempre me va a llevar a hacer cosas y luego creerme con derecho de reclamar. Ahí es que usted escucha esas oraciones donde uno dice, yo, Señor, ¿y por qué? Porque a mí me pasa esto. Sí, yo me estoy portando bien, Señor, yo ya no soy el mismo. Mira, ayer tenía que mentir y no mentí porque tú dices que no sé mentir, ¿no? Y empiezo yo a reclamarle a ese Dios que yo he creado mis derechos. Mira, que conste que tú dijiste que hay que adorarte así, el Dios del sol que adoraban, ¿no? Los aztecas y tantas religiones. Y entonces yo hago lo que el Dios me pide y vengo para que caiga la cosecha, para que caiga. Venimos con una estructura religiosa, pero la fe verdadera, la fe genuina que enseña la palabra de Dios, esa fe es la que me lleva a seguir lo que Dios dice, a seguir sus pasos y a creer en lo que Él dice, a ir en pos de Él, en la fe verdadera y genuina. Dios que viene a mi encuentro a buscarme y me dice, no me interesa nada de lo tuyo, voy a crear yo todo nuevo. Y a muchas personas no les gusta, porque dicen, no, es que a mí me gusta como soy. Sí, está ahí unas cositas que hay que cambiar, que no están muy bien, pero déjame así. Yo lo que necesito es que tú me ayudes a cumplir mis anhelos. Esa es la religión. Pero la fe verdadera y genuina es la que dice, yo creo en ti, en tu voluntad para mí, que es agradable y perfecta. Guía mis pasos.
y dime lo que tú quieres para mí. ¿Sí entendemos la diferencia? Entonces, si yo en verdad estoy siguiendo al Dios verdadero, al Dios eterno, a Jesucristo, yo tengo que dejar que Él guíe mis pasos y que Él defina lo que Él tiene para mí y lo que Él quiere para mí. Y ahí es que yo debo ejercer la fe, pero en lo que Él dice que va a hacer en mí. Yo debo ejercer la fe y la confianza que aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y entender que ese proceso, esa situación que estoy viviendo hace parte de sus planes y propósitos eternos. Y ahí es que yo le digo, Señor, en ti confío. Pero la religión no. La religión no entiende de eso porque el religioso solo está buscando a Dios para que Dios le conceda lo que él quiere. El religioso es una búsqueda a Dios para que Dios le arregle un poquito la vida en las cosas que él no alcanza a llegar. Pero la fe es Dios que viene al hombre. Es Dios que nos busca. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y vas a encontrar cantidad de versículos donde Dios dice, una fe verdadera y genuina, soy yo el que voy a buscarte. Soy yo el que voy a guiar tus pasos. Soy yo el que voy a marcar el plan. Soy yo el que digo lo que voy a hacer contigo. Pero la arrogancia y el orgullo del corazón del hombre le dice a Dios, no, yo quiero la religión. Porque en la religión yo pongo las normas. En la religión yo te doy lo que tú me pides, pero tú estás en la obligación de darme lo que yo quiero. Pero la fe genuina implica que yo debo poner mi confianza en alguien que no veo. Y yo tengo que creer que lo que Él establece para mí es lo mejor, aunque no lo entienda y en muchas ocasiones no me guste. Y esa fe a muy pocos les gusta, porque esa fe es difícil. Es más fácil darle comida a los pobres. Es más fácil hacer cosas exteriores, echar el rieguito. Es más fácil la sábila. Es más fácil todas las cosas externas. Pero lo que pasa es que la fe genuina y la relación genuina con el Señor Jesucristo es de dentro hacia afuera. Porque Dios viene a nuestra vida y dice, espérate un momento, porque es que mis planes no se pueden materializar sobre tu vieja naturaleza. Yo necesito establecer algo nuevo en ti y eso lo establezco de dentro hacia afuera. ¿Cómo así? Sí, tengo que cambiar tu corazón. ¿Y por dónde empezamos? Por el egoísmo. ¿Qué tal, hija, si empezamos por el egoísmo? Ah, no, es que yo toda la vida he sido así. No estás en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, si el Dios verdadero ha venido a nuestra vida, nueva criatura somos. Tienen que producirse cambios. Tiene que haber una evidencia clara y genuina que yo estoy en la fe. La religión no necesita de evidencias. La religión solo entiende que yo debo hacer una serie de cosas para mostrarle a los hermanos que soy cristiano, que voy a la iglesia. Pero mi corazón anhela todavía la vida pasada en muchos casos, o mi corazón anhela tener lo mismo que tienen las otras naciones, los otros gentiles. Y como en algunas áreas me siento incapaz de llegar a eso, entonces busco a este Dios y le adoro. Y voy los domingos cada 8 días a la iglesia, pero para que Él me dé lo que yo quiera. Cuidado. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué está lejos el corazón? Porque es por allí donde Dios empieza. La relación con Dios se empieza a materializar cuando Él empieza a cambiar y a renovar nuestro corazón. Pero hay muchos que todavía no lo han dejado entrar y dicen, no, cuidadito. O sea, yo quiero tener una relación contigo, pero no lo toques. La envidia, no la toques. Los celos, no los toques. El egoísmo, déjame mi corazón tranquilito. Y resentido más no poder. No me gusta perdonar cuando me ofende. Yo quiero tener una relación contigo en donde yo hago 4 cosas que me pidas, me porto bien y tú me das
lo que yo quiero. Hermanos, y por eso, vuelvo y repito con el dolor de mi corazón, muchos abandonan la fe. Muchos abandonan la fe. ¿Por qué? Porque ese trueque con Dios no funciona. Yo vengo a decirte, Jesucristo siempre está con los brazos abiertos para desarrollar y tener una relación cercana con nosotros, pero fundamental en una fe verdadera. Una fe que determina que Él es el que viene a nuestra vida, que Él es el que va marcando nuestros pasos y que Él necesita transformar nuestro corazón. Y ahí es que yo necesito entender que necesito orar y tener una comunión con Él, diciéndole, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio, porque mi corazón estaba acostumbrado a muchas cosas que no se alinean contigo. Ahí es que yo permito que la estructura de pensamiento de Dios empiece a renovar mis pensamientos. Y es cuando Dios llega. Vamos a Génesis, capítulo 15. Esto lo estudiamos en la escuela bíblica, los que no se han apuntado. Estudiamos la diferencia entre un dogma, estudiamos qué es un pacto. Y por eso usted no necesita pactar con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que pacta con nosotros. Entonces, cuando usted no sabe, pues usted va haciendo esos trueques que van enseñando por ahí. Pacte con Dios para que cambie su marido. Pacte con Dios por esa casa. Pacte con Dios. No, mira lo que dice Génesis 15:18. Para que vea que no nos inventamos nada. Génesis 15:18 dice: en aquel día hizo ¿quién? El Señor un pacto con Abraham. O Abraham pactó con el Señor o el Señor pactó con Abraham. ¿Qué dice el texto? En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Por qué el conflicto ahora en Israel? Usted sabe que ellos están bajo pacto, esto ya lo habíamos dicho, pero hoy lo estamos leyendo. Es un pacto que Abraham fue y sembró 20 vacas y 4 ovejas y dijo: Dios, yo quiero esta tierra. No. En la relación con Dios y en esa fe que nosotros desarrollamos, Dios es el que va marcando el camino. En pocas palabras, hablándolo a carta abierta, es Dios el que gobierna esta relación, no nosotros. Es Dios el que dice lo que nos va a dar. Es Dios el que dice lo que tiene establecido. No tengo que comprar a Dios. No tengo que hacer cositas para que Dios me dé. No. Mi confianza y mi fe en Él es tan firme que yo le digo: Señor, lo que tú tengas para mí bien está. Y aquí dice: en aquel día hizo el Señor pacto con Abraham. Es el Señor que viene y nos dice: te he llamado, te he escogido y esto es lo que tengo para ti. Y por cierto, le digo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre. Dice que es lo que Él tiene para nosotros, cosas grandes. Pero la religión nos lleva a ser miserables, porque queremos que Dios se ajuste a un sistema de pensamiento limitado que tenemos nosotros. Un sistema de pensamiento que está condicionado por mi estilo de vida, los padres que tuve, el entorno social, y quizás Dios para ti tiene cosas grandes, que salgas de la pobreza, de la miseria. Pero como tú buscas a Dios simplemente de acuerdo a tu sistema de pensamiento, Dios no puede hacer nada en ti. Porque tú le dices: Señor, yo te sigo, pero para que tú me des lo que yo tengo en mi mente. Y Dios dice: no puedo, porque yo tengo en mente otras cosas para ti. Esto se trata de desarrollar una fe verdadera y genuina en Dios. Seamos honestos. ¿Cuáles son tus anhelos y tus sueños? ¿Por cuál es tu razón de vivir? ¿A qué tienes, como hablaba el Señor el domingo, tu vida consagrada? Te aseguro que tus sueños y tus anhelos están condicionados a tu sistema de vida, a lo que te enseñaron o a lo que tú has visto en otros. Pero Dios dice que lo que Él tiene para nosotros, ni siquiera nosotros lo hemos visto algún día. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Vaya, lea el conflicto que hay ahora en Israel. Es justamente esta tierra. ¿Sabe cuánto tiene ese pacto?
¿Por qué no han podido destruir a Israel? ¿Por qué no lo han podido sacar? Está rodeado de puros países árabes. La Liga Árabe, yo no sé cuántos países son. Y una sola nación, que cuando cogieron esa tierra, no era fructífera. Están bajo pacto. Esa tierra solo se la quitan a Israel el día que Dios diga. Hizo Dios pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vaya usted y mire si Dios no es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Pero es que Abraham no llevaba una religión, no. Abraham llevaba una relación con el Dios eterno. Y allí mismo en el contexto usted puede leer en el versículo 16. En el versículo 16 dice, y creyó. No, entonces Abraham también era creyente, tenía una religión, no, tenía una fe en el Dios verdadero. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Usted sabe que la palabra justicia significa bien hacer por haber hecho lo correcto. Abraham le creyó a Dios, pero Abraham, ¿qué le creyó a Dios? ¿Sus planes? ¿Sus anhelos? ¿Sus sueños? No, Abraham creía lo que Dios le decía. Usted se puede ir a Génesis 12 cuando Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y en ti toda familia bendita será. ¿Quién le estaba diciendo eso a Abraham? ¿Se lo pidió Dios? No, a Dios se lo dijo a Abraham. Hermanos, abramos los ojos. Es tiempo de que tú te sacudas de toda religiosidad. Es tiempo que nos sacudamos de esa mentalidad pobre, en donde yo vivo buscando un Dios que le pido lo que yo quiero. Es tiempo de que abramos nuestro corazón, que abramos nuestra mente y le digamos, Señor, yo quiero seguirte en verdad y quiero descubrir lo que tú quieres para mí. Hasta que nosotros no decidamos creerle a Dios. Porque creer a Dios implica seguir sus pasos. Creer a Dios implica seguir sus caminos. Creer a Dios implica aferrarse a lo que Él dice. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y haré de ti una nación grande. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Pero usted se cree una persona de fe, pero le digo hoy, usted no es una persona de fe. Si usted anda buscando a Dios para que Dios le conceda lo que usted quiere, todavía no le conoce. Nosotros empezamos a desarrollar una fe genuina, no una religión, cuando decidimos creer en lo que Dios dice. Y Dios dice, el camino es estudiar mi palabra y obedecer mis mandamientos. Eso hace una persona de fe. No vive buscándose formas en donde aparenta seguir a Dios, pero usted sigue gobernando su vida. Una persona de fe es una persona que suelta el gobierno de su vida y le dice, Señor, ahora vas a gobernar tú. Ahora vas a mandar tú. Señor, ahora voy a guardar tus mandamientos. Padre, tú me dices por aquí, por aquí. Señor, tú me dices, deja de fornicar. ¡Deja de fornicar! Porque soy una persona de fe que ando conforme a lo que Dios dice. Pero el religioso siempre finge que tiene una fe, pero no la tiene, porque usted no le cree a Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, hacemos lo que Él dice. ¿Qué hizo Abraham? Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande. Lo hizo Abraham, lo hizo. ¿Cuántas cosas Dios nos habla y no lo hacemos? No tenemos fe. Queremos quedarnos en la religión porque la religión no nos transforma. La persona religiosa tiene una apariencia de piedad, pero su corazón sigue lleno de maldad, de egoísmo, de celos, de envidia, de resentimiento. Pero el que va en camino de fe, Dios le va diciendo, suelta esto que no te sirve, suelta esto que no te sirve, suelta esto que no te sirve, aléjate de esto que no te sirve. Y uno va soltando en el camino todo lo que Dios pide, porque yo he entendido que lo que Dios tiene para mí es más grande que cualquier cosa que yo pueda desear. Hermanos, una persona de fe obedece. ¿Cuántos han orado al Señor y le han dicho, Señor, yo quiero obedecerte? Y el Señor te dice hoy, hasta que tú no decidas
confiar en mí, creer en mí, jamás me vas a obedecer. Usted sabe que la fe es previa a la obediencia. Dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó al Señor? Abraham. Por eso es llamado el padre de la fe. Por eso a día de hoy las 3 religiones más grandes y más poderosas, entre las 5 religiones más grandes del mundo, Él es el padre. ¿Por qué? Porque Abraham creyó lo que Dios dijo que iba a hacer con él. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado de lo que Él quiere hacer en ti? Te ha dicho, quiero levantar una nueva generación, pero tú no le crees a Dios. Apenas te llega la primer prueba, el primer deseo, dejas todo. No tienes fe. Una persona de fe sigue los pasos que Dios le marca. Una persona de fe decide obedecer lo que Dios dice. Y por eso muchas veces vivimos insatisfechos, porque tenemos una fe, pero religiosa, en donde sigo buscando a Dios para ser como las otras naciones. Mira, y en el corazón de nosotros, en verdad, se producen tantos fracasos internos, insatisfacciones, porque aunque decimos que estamos siguiendo a Dios, estamos siguiendo nuestros vivos deseos. No hemos muerto a eso. Y decimos y profesamos creer en Dios, pero creemos en ese Dios religioso que está para satisfacerme lo que yo quiero. Y en el momento que no tengo lo que quiero, digo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me está yendo así? El Señor dice, no, tú estás siguiendo una religión, porque tú quieres que yo te siga a ti, pero en verdad eres tú el que debes seguirme a mí. Y es Dios el que marca nuestros pasos. Es Dios el que va guiando hacia dónde debemos ir y cómo debemos administrar nuestra vida. Pero honestamente nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho desarrollar esa vida de fe, porque esa vida de fe en Cristo lleva obediencia. Todo aquel que ha tenido fe ha obedecido a Dios. Y Abraham es llamado un hombre de fe. Un hombre de fe, ¿por qué? Porque él obedeció a Dios. Vamos al contexto, ahí en Génesis 15, del 1 al 6. Dice, después de estas cosas, empieza el autor, tendría que leer el capítulo 14, ya saben, en el capítulo 14, allí habla cuando Abraham coge y liberta a su sobrino Lot, que había sido apresado por unos hombres. Entonces dice, después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión. Otra forma en que Dios habla, ya vimos ese tema, 7 maneras, búsquelo allí, 7 maneras en las cuales Dios habla, estuvimos estudiando ese tema. En este caso vino Dios a Abraham que en visión, diciendo, no temas. Mira, aunque nosotros creamos en el Señor y digamos que confiemos en Él, tenemos temor en el corazón. Y empezamos a decir, Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? Porque en ocasiones Dios nos habla qué nos va a hacer, qué va a hacer, pero no nos dice el cómo. Y nos empezamos a desesperar. Y Abraham acababa de libertar a su hijo, a su sobrino Lot. Dios le había dado la victoria sobre esos enemigos. Pero dice aquí, después de estas cosas vino palabra del Señor. ¿Vino qué? Sí estamos entendiendo, iglesia. Vino palabra de Dios. No dice, vino Abraham a decirle a Dios lo que quería. No, vino palabra de Dios. Estamos entendiendo, iglesia, que es Dios el que viene a nosotros. Es Dios el que nos marca el camino. Es Dios el que nos dice lo que nos va a dar. Es Dios el que dice lo que va a hacer. Es Dios el que establece toda nuestra vida. No somos nosotros con una lista de peticiones diciéndole al Señor, Señor, esto es lo que yo quiero. Yo cuando voy a orar, yo debo orar conforme, por eso se dice conforme a la voluntad de Dios. Y por eso a veces en las oraciones nos frustramos. Señor, pero yo te he pedido eso y el Señor dice, pero es conforme a mi voluntad. No. Es que es claro y es evidente. Pero cuando a ti te enseñan una religión en donde Dios está para concederte todo lo que tú quieras y ves que Dios no te lo da, te desanimas, sales corriendo. Y nos perdemos la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Porque no hay un pasaje en la Biblia que diga que Dios está para darnos todo lo que nosotros queremos. Está bien, dice, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, pero siempre hay que saber estudiar el contexto de la palabra.
Y ahí es que cuando la gente lleva su fe religiosa, coge un versículo, pero lea que ahí dice, pedid y se os dará, y yo estoy pidiendo, y llevo tanto orando, y Dios nada me le da, y el Señor sabe qué le dijo, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Porque pedimos, pero pedimos mal, dice el Señor, pedís, pero pedís mal, ¿para qué? Para gastar en vuestros propios deleites. Mira, hay tantos pasajes que nos enseña que no se trata de que yo pida por pedir a Dios, que todo lo que yo pida a Dios tiene que ser conforme a su voluntad. Señor, pero qué malo tiene eso, yo no le veo nada de malo. Y el Señor sabe que detrás de eso hay una raíz de idolatría terrible que tú tienes, por eso le estás pidiendo eso y no te lo va a conceder. Pero cuando yo desarrollo esa relación cercana, verdadera con Dios, no me enojo, no monto pataletas, no vuelvo a la iglesia, es que no me gusta decir, no, que Dios nos habla. Y vino palabra del Señor a Abraham. ¿Vino de quién? Del Señor Abraham. No dice de Abraham. Del Señor Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Quién le estaba diciendo todo eso? Abraham iba todos los días a orar. Señor, yo quiero que tú seas mi escudo y que me des un galardón grande. No vino palabra del Señor Abraham. Porque el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuántos a partir de hoy quieren cambiar su oración? Pero con honestidad de corazón y decirle, Señor, yo quiero saber qué es lo que tú tienes para mí. Señor, quiero dejar de hacer esas oraciones egoístas, donde yo he hecho mi plan y quiero que tú me lo bendigas. Y quiero, a partir de hoy, saber lo que tú tienes para mí. Porque aquí estamos leyendo que dice, y vino palabra del Señor Abraham. No temas, Abraham, yo soy. El Señor mismo le estaba ofreciendo. Es que yo quiero que tú me defiendas. No, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así? Que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. No me has dado, ¿sí? La relación de Dios con Abraham. Siempre Abraham estaba expresándole a Dios lo que Dios no le había dado. No vemos a un Abraham exigiéndole a Dios, es que yo no merezco esta vida. Es que yo trabajo muy duro, yo he ayudado a mucha gente, yo he sido muy buena gente, no entiendo por qué a mí me está pasando esto. Y el Señor dice, empieza a buscarme de corazón y a pedir que yo te muestre lo que yo tengo para ti. Mira, hay personas que no les interesa. Lastimosamente tengo que decirlo. No. Yo ya tengo un plan, Dios, y yo quiero es que me bendigas este plan. Yo ya hice mi plan, yo me voy a ir a vivir con este me va a ayudar, las cosas me van a salir bien. ¿Y por qué no me salen bien? ¿Por qué no me salen bien? El Señor dice, ese es tu plan, no es el mío. Y Dios está para materializar en nuestras vidas el plan de Él. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? En la fe verdadera es el plan de Dios. En la religión yo planifico para que Dios me bendiga. ¿Cuántos hemos llevado una vida de religión tantos años esperando que Dios bendiga nuestros planes? Y ahí es que entra la esencia del evangelio y es ¿quién quiere vivir para Dios de corazón? Yo entiendo cada día que nosotros vivimos de la misericordia de Dios, pero no de la bendición perfecta. Porque la bendición perfecta de Dios tiene que ver con lo que Él ha planificado para nuestras vidas. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Esos eran los planes de quién? ¿Esos eran los planes de quién? De Abraham. El Señor le ha dicho, vete de tu tierra, de tu parentela, y Abraham dijo, bueno, y todo esto lo va a heredar mi esclavo, porque yo hijo no tengo. Esos eran los planes de Abraham. Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego Abraham se le rebotó al Señor y le dijo, que es que yo quiero un hijo, voy a hacerme un ayuno de 40 días, porque Dios me va a responder y me va a dar lo que yo quiero. Olvídese de eso. Renuncie hoy a ese evangelio.
¿Qué dice la palabra del Señor? Vuelve, dice, luego vino a él palabra del Señor diciendo, ¿de quién? Del Señor hacia Abraham. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Era mayor. El plan de Abraham era que su esclavo le heredara, pero el plan de Dios era que un hijo suyo le heredara. ¿Estamos entendiendo? Los planes de Dios son mayores para nosotros. Y lo llevó fuera y le dijo, esta escena es maravillosa, y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué pasa? Y creyó y le fue contado por justicia. Ahí es que se enlaza ese versículo. Él le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Abraham confió en las palabras de Dios. Hoy yo te pregunto, ¿en quién está puesta tu confianza? Yo particularmente confieso, yo vivo en ocasiones momentos de incertidumbre en mi vida y de temor cuando no tengo una palabra de Dios. Yo me angustio, honestamente lo confieso. No angustia de desesperación, sino que yo sé, mi corazón sabe, el corazón de Yarley Borja sabe que el día que Dios me da una palabra, Él lo va a cumplir. Entonces cuando yo vivo una situación, digo, Señor, ¿qué palabra? Yo necesito tu palabra. Yo necesito que tú me des una palabra porque yo sé y lo he visto que cuando Dios me dice, Yarley, yo voy a hacer esto, Él lo cumple porque Él es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Yo no me aferro a mis sueños, no me aferro a mis deseos, no me aferro a mis planes a día de hoy. Yo le digo, Señor, quiero saber los tuyos y para eso lo busco. Señor, háblame. Dime qué es lo que tú tienes para mí, descúbreme, porque mi corazón descansa en el momento que Dios a mí me habla y me dice, yo voy a hacer esto. Porque esa palabra es la que nos sostiene en esos momentos difíciles, porque en medio de esa palabra que Dios da, vienen obstáculos, vienen cosas difíciles a nuestra vida. Pero cuando yo estoy aferrado, porque eso no salió de mi corazón, no fue mi plan, fue su plan. Yo le digo, Señor, lo planificaste tú para mí y tú lo cumples. Y vienen obstáculos, vienen dificultades, pero yo me aferro y le digo, Señor, tú lo has dicho, tú lo has prometido y tú lo cumplirás. ¿A qué te aferras tú? ¿Te enojas con Dios? ¿Vives insatisfecho, pero porque Dios no hace las cosas como tú quieres? Hermanos, necesitamos aprender a aceptar de corazón la voluntad de Dios para nuestras vidas y decidir de corazón caminar en sus planes y no en los nuestros. Cuando Dios da una palabra, aunque no se cumpla, porque en el mundo espiritual, estaremos hablando de eso, pero en el mundo espiritual todo tiene su tiempo. Nada sucede ni antes ni después de lo que Dios ya ha establecido. Y en ese tiempo de espera nos desesperamos, podemos cometer errores, como le pasó a Abraham. Usted leerá en el capítulo 16, cómo llega Sara en escena, es que ayudarle un poquito a Dios. No, pues Abraham, resulta que Dios te dio esa promesa, que cuenta las estrellas, pero nada, yo ya estoy casi con 80, tú vas para 100 y aquí no aparece niño. Toma a mi sierva. Cuando queremos ayudarle a Dios, Señor, tú has prometido, pero todavía no llega. Ven, yo te ayudo un poquito porque vas como lento. Mira, a veces mis hijos me dicen, no, es que Dios, sí, uno le pide mamá, pero es que Dios a veces se tarda, entonces yo lo voy a hacer. Le digo, no, hijo, no es así. Ellos son pequeños y no entienden. Pero nosotros tenemos que entender que en el mundo espiritual y en el reino de Dios todo tiene su tiempo. Y cuando nosotros nos falta la fe, porque yo lo he vivido, cuando nos falta la fe, empezamos a ayudarle a Dios y empeoramos las cosas. Empeoramos las cosas porque Sara quiso ayudarle a Dios. Y dice, usted lo puede leer en el capítulo 16, y dice que como la sirvienta quedó embarazada, empezó a menospreciarla. Dice, no, yo me voy a conseguir mejor un amigo, que este me va a ayudar en el trabajo, y usted lleva al amigo y le quita el trabajo.
porque usted quiere ayudar a Dios. Y ese trabajo era para usted y el ascenso era para usted, pero usted llevó al que no tenía que llevar. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a orar a Dios, saber con quién andamos, con quién nos reunimos, a qué lugares vamos. Eso hace una persona que tiene una vida consagrada a Dios. Pero usted es que estoy aburrido, me voy para casa, ya termina bebiendo, emborrachando y haciendo cosas que no debe. ¿Por qué? Porque usted no tiene una vida consagrada a Dios. Abraham, a pesar de su error, tenía una vida consagrada a Dios. Y luego cuando Dios le dice que tiene que despedir a Ismael y que su esposa tenía la razón, Abraham, con el dolor de su corazón, despidió a Ismael. Porque Dios ya le había dado una palabra y una promesa y le había dicho que a través de quién se iba a cumplir lo que él le había dicho. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos da una palabra y nosotros empezamos a querer? Imagínense que Abraham se le hubiera opuesto a Dios, le había dicho, no, pues que yo ya tengo a Ismael, si me quieres bendecir, me bendices a través de Ismael, porque yo ya tengo un hijo. Dios le dijo, no, ese no era, porque es el plan de Dios, no es el nuestro. Entonces, en el plan de Dios, todo se debe materializar de acuerdo al orden de Dios. Por eso, desde el domingo, Dios nos está llamando a vidas consagradas. Una vida consagrada no conoce de religión. Una vida consagrada no conoce de religiosidad, porque sabe que es Dios el que guía sus pasos, que es Dios el que guía su camino y es Dios el que ya tiene preparado todo para nosotros.